Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy día una gran fiesta. En la iglesia las grandes fiestas las llamamos solemnidades, la fiesta de la Anunciación del Señor. En medio de este camino por el desierto cuaresmal hacia la Pascua que viene a nuestro encuentro, el Señor nos concede un día de oasis, un momento en el que podemos alegrarnos con la Virgen María, como le dice el arcángel San Gabriel: alégrate, María. Podemos también nosotros hoy día alegrarnos porque estamos celebrando la llegada de la plenitud de los tiempos, como dice el apóstol San Pablo. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, al único, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos aquellos que, estando esclavos de la ley, estaban también esclavos del pecado. Celebramos pues hoy la plenitud de los tiempos, la llegada de la plenitud de los tiempos con la encarnación del Verbo. Y como hemos venido recordando en estos días con esa frase del Papa Francisco, contemplamos una vez más cómo Dios nos primerea. No es la Virgen María la que ha acudido donde Dios, la que ha acudido al templo a pedirle a Dios ser la madre de su Hijo. Jamás se le hubiera pasado por la cabeza a esa jovencita de Nazaret. No, es Dios el que toma la iniciativa. En realidad la había tomado ya bastantes años antes, en el momento en que la Virgen María es concebida, en que esa criatura comienza a existir. Porque desde ese mismo momento Dios la reserva ya e interviene de un modo extraordinario, haciendo posible que desde el inicio mismo de su existencia la Virgen María fuera concebida inmaculada, es decir, preservada de toda mancha de pecado. Y esa intervención de Dios, nos dice San Agustín, es justamente el signo, la señal de la gratuidad de la elección de Dios. San Agustín lo explica muy bien. La Virgen María no hizo ningún mérito para ser la Madre de Dios. No podía ni siquiera hacerlo porque ni siquiera existía. O sea, Dios elige a María desde el momento mismo del inicio de su existencia e interviene en ese momento, en el instante en que ella está siendo concebida. Interviene Dios de un modo extraordinario, preservándola del pecado original y de toda mancha de pecado, colmándola de su gracia, para de esa manera ya ir preparando lo que sería después la morada de su Hijo. Dios entonces que toma la iniciativa, Dios que elige gratuitamente a la Virgen María, como también, queridos hermanos y hermanas, nos ha elegido y nos elige gratuitamente a nosotros, sin mérito alguno de nuestra parte. Así como Dios puso sus ojos en esa criatura, también Dios ha puesto sus ojos en nosotros. ¿Para qué? Para también a nosotros colmarnos de gracia. Pero fíjense ustedes que al momento de elegir a quien sería la madre de su Hijo, Dios no se fija en alguna de las mujeres, las esposas de los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén, por ejemplo. Quien iba a nacer de ese seno virginal es Jesús, el sumo y eterno sacerdote. Podría Dios haber elegido, tal vez nosotros, con nuestra razón humana, pues hubiéramos elegido a la esposa de algún sumo sacerdote. Pero no, Dios no elige a una de ellas. Y fíjense ustedes que pocos meses antes de la encarnación de Jesús, Dios había tenido otra intervención extraordinaria. Había hecho que su prima Isabel, que ya era anciana y no tenía hijos, era la esposa de Zacarías, sacerdote del templo, como nos relata Lucas, en ese momento en que el ángel del Señor se le aparece a Zacarías y le anuncia que su mujer va a tener un hijo. Zacarías estaba por entrar al Santo de los Santos justamente para incensar a Dios, que era, por decirlo de alguna manera, el culmen de la cúspide de su servicio sacerdotal. Dicen los entendidos
que este servicio se hacía solamente una vez en la vida. Cuando uno llegaba ya a ese momento, era el cúspide entonces de su actuación como sacerdote. Pero Dios no elige a Isabel para ser la madre de su hijo. Elige a Isabel, sí, para ser la madre de Juan el Bautista, pero no la madre de Jesús, del Mesías. Tal vez en nuestra mente hubiéramos elegido el templo, o tal vez, como esos magos de Oriente, hubiéramos elegido el palacio del rey, la mujer del rey, ¿no es cierto? Porque aquel que llegaba a este mundo, que se iba a encarnar, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y de hecho, cuando los magos de Oriente, por la estrella, en fin, por todos los conocimientos suyos, llegan a la certeza de que había nacido el Rey de los judíos, naturalmente van a buscarlo al palacio. Dios, fíjense ustedes, no es como nosotros los hombres, ya lo dice la Escritura. Los pensamientos de los hombres distan de los pensamientos de Dios como el cielo dista de la tierra. Y es así que Dios elige Nazaret, a una jovencita de Nazaret, una jovencita que no proviene de la descendencia de Aarón, que no tiene ninguna familiaridad con, digamos así, la clase sacerdotal de Israel, ni mucho menos con la clase real, con la realeza. Y no elige ni siquiera una mujer de Jerusalén que vive en torno al templo, elige a una jovencita de Galilea, Galilea de los gentiles. Fíjense ustedes, Galilea, que era una zona muy comercial, una zona cosmopolita, una zona donde los judíos estaban entremezclados, vivían entremezclados con los extranjeros, con los gentiles, con los paganos. Es lo que hoy día el Papa Francisco llama una periferia geográfica, quedaba distante de Jerusalén, no solamente la Galilea, sino este pequeño pueblito, esta pequeña aldea de Nazaret, muy distante, periferia entonces geográfica, pero también periferia existencial. María es una jovencita que vive su vida, digamos así, tranquila. Pero Dios ha elegido a esta mujer, a esta joven, la ha elegido Dios. ¿Para qué? Para volcarse totalmente en ella, hasta el punto de hacerse hombre, tomando nuestra naturaleza humana en el seno y del seno de la Virgen María. Y Dios, al preservarle el pecado original, hace posible también que María viva toda volcada a Él. Y es por eso esa respuesta que hace la Virgen María, que le da la Virgen María al Arcángel Gabriel: he aquí la sierva de Dios, hágase en mí según tu palabra. Esta fiesta entonces, queridos hermanos y hermanas, de la Anunciación del Señor, es para nosotros sin duda motivo de alegría y sobre todo motivo de profundo agradecimiento a Dios. El Mesías ha venido hoy al mundo, ha venido hoy. Dios hoy se ha unido, Él con el hombre, y esta unión que se llama la unión hipostática, es decir, en una sola persona, se ha unido para siempre la naturaleza divina con la naturaleza humana. Dios que se desposa, por decirlo de alguna manera, con el hombre hasta hacerse una sola carne con nosotros, y no solamente para cumplir esos 3 años de vida pública, no solamente, que ya es bastante, no solamente para morir en la cruz por nosotros, que ya es bastante, eso nos habría bastado, y ya aquí nos podríamos quedar contemplando este misterio de amor, sino para mucho más. Este Jesús resucitado de entre los muertos y ascendido al cielo, este Jesús de Nazaret, verdadero, sigue siendo hoy y lo será por toda la eternidad, verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, aquel que está sentado hoy día a la derecha del Padre, queridos hermanos y hermanas, aquel que vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, como profesamos en el símbolo de nuestra fe, en el credo, es verdadero Dios, pero también sigue siendo hoy verdadero hombre. El mediador entre Dios y los hombres, porque ha asumido nuestra naturaleza humana,
ha sido probado en todo, igual que nosotros, ha vencido las tentaciones, pero ha experimentado la muerte por nosotros, ha descendido hasta lo más profundo del lugar de los muertos, el Sheol, el infierno, y en consecuencia, al resucitar, ha abierto también para nosotros las puertas del cielo. Esto que celebraremos de modo solemnísimo en la Pascua que se acerca, es hoy día para nosotros un anticipo, esta fiesta, un anticipo de esa Pascua. Vemos a la Virgen María, figura también y modelo de la Iglesia, abrirse totalmente a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios, negándose a sí misma, sus proyectos, sus planes, entregándose totalmente al Señor. María es también para nosotros entonces esta figura de lo que es la Iglesia, esta llamada, esta vocación que Dios ha hecho sobre cada uno de nosotros, porque así como Dios colma de gracia a María, también Dios nos quiere colmar de gracia a nosotros. ¿Para qué? Para que así como eligió a María para una misión y ella pudo ser fiel a esa misión, también nosotros que hemos sido elegidos por Dios para una misión. La Iglesia no vive para sí misma, la Iglesia no es autorreferencial, como tanto nos recuerda el Papa Francisco. Nosotros vivimos para los demás. En concreto, vivimos los unos para los otros en la comunidad cristiana, pero toda la comunidad cristiana vivimos también para el mundo, en función del mundo, para dar a luz a Dios, a Jesucristo, en cada generación. Y decía entonces, queridos hermanos, Dios también nos ha elegido a nosotros para esto y nos hace templos del Espíritu Santo, templos de Dios, como dice San Pablo. Con Jesús empieza un nuevo tiempo en esa historia de la salvación. Poco a poco va quedando desfasado el antiguo culto, el culto del Antiguo Testamento, para empezar un nuevo culto, como Jesús anuncia a la samaritana. En verdad te digo que llegan los días, y ya estamos en ellos, en que los verdaderos adoradores de mi Padre no lo adorarán ni en el templo de Jerusalén, ni en el templo de Garizim, ese culto sacrificial, etcétera, etcétera, sino que lo adorarán en espíritu y en verdad. La Santísima Virgen María abre ese nuevo culto en su propio ser, en su propia carne, en su propia historia, es como la primicia de ese nuevo culto que será instaurado por nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, en la historia, en espíritu y en verdad. Y ese es el culto que estamos nosotros también los cristianos llamados a dar a Dios cada día. Fíjense qué cosa tan bella, hermanos y hermanas, que nosotros hayamos sido elegidos por Dios para ser el pueblo de su heredad, este pueblo santo, este pueblo que vive para el Señor. Los cristianos vivimos totalmente para el Señor. No tenemos vida propia, no tenemos vida privada. Nosotros vivimos totalmente para hacer la voluntad de Dios. Y es ahí, como dice el salmista, donde encontramos nuestro gozo y nuestra alegría. Encontramos nuestro gozo en hacer la voluntad de Dios. Encontramos nuestro gozo en acoger esa gracia que Dios nos manda de lo alto para amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y para amar al prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros hasta dar su vida por nosotros en la cruz. Celebramos a María y celebramos con María. María, miembro privilegiado, el primer miembro, el sobreeminente de la Iglesia. María, en cuyo seno se ha unido Dios con el hombre, sigue siendo para nosotros y lo será siempre nuestra Madre, mediadora de todas las gracias, como lo recordamos constantemente. A ella nos podemos dirigir hoy día saludándola en su día, en este día tan bello en que el ángel Gabriel se le apareció. Imagínense históricamente ese día, qué conmoción habrá sentido la Virgen María. La saludamos pues en este día en que el ángel Gabriel se le apareció, y también nos acogemos a ella, que es nuestra madre, que nos ama, que conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras alegrías y también conoce nuestros combates, nuestras tristezas, en fin, todos los avatares de nuestra vida. Nos dirigimos una vez más a ella con la confianza de un hijo a su madre
y decimos, el ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y muerte en la cruz, alcancemos con él la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como decíamos en estos días, el Papa nos invitó a rezar todos los cristianos del mundo, 2.000 millones de cristianos que somos en el mundo, nos invitó a todos a rezar un Padre Nuestro, elevar nuestras plegarias a Dios para que cese esta pandemia. La oración se ha hecho como una cadena mundial, hoy a las 6 de la mañana hora peruana, 12 del día hora de Roma. Por si alguno no estuvo en pie a las 6 y no ha podido todavía hacer esta oración, también la hacemos juntos, con un poquito de retraso, pero Dios que vive en la eternidad también nos escucha. Vamos a unirnos entonces al Papa y a todos nuestros hermanos cristianos que rezaron esta mañana a las 6. Nos unimos también nosotros con el corazón lleno de fe y de confianza al Señor, sabiendo que Dios nuestro Padre nos escucha. Le pedimos, Padre, que cese esta pandemia, concédenos convertirnos a ti, concede que el mundo reconozca su debilidad, que el mundo reconozca su fragilidad, que el mundo te reconozca a ti como único Dios y Señor, y concédenos a nosotros también convertirnos y vivir cada vez mejor nuestra vida cristiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Entonces, queridos hermanos, Dios mediante, nos vemos nuevamente a las 7 de la noche para celebrar juntos la Santa Misa en esta solemnidad de la Anunciación de la Santísima Virgen, del Señor a la Santísima Virgen María. Buenas tardes a todos.